Vamos a cerrar los micrófonos durante este... Sí, sí. Bueno, muy buenos días. Vamos a hacer una nueva sesión de líderes en directo, que buscamos a personas relevantes que nos puedan informar y poner luz a temas económicos y, por tanto, sociales de nuestro país y de Europa, en este caso, ¿no? Hoy tenemos la suerte de tener a Anne Besman, que es consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España, para hablarnos de un poco sobre el tema de los fondos de resiliencia y reconstrucción, cómo está todo esto, cómo puede ir, las condiciones, o sea, ponernos un poco al día. Primero hay que agradecerle profundamente el detalle que tiene de estar aquí, ¿no? En una situación que aún está moviéndose. No le podemos tampoco pedir afirmaciones porque todo esto se está moviendo y nada más. Hoy nos acompaña Salvador Marín, que es responsable de la cátedra del Consejo General de Colegios de Economistas y es presidente de la Federación Europea de Pequeños y Medianos Despachos de Contabilidad y Auditoría. Es nuestro hombre en Bruselas, y hoy conmigo hará las preguntas. Presentar a Anne, a ver, es una lista larga, pero a ver, primero es una compañera de la profesión, es una colega, en español una colega, es máster en Economía Aplicada y Estadística de la Universidad de Uppsala, Suecia, y tiene una larguísima... Bueno, me aproximo un poquito, voy rápido, Ha sido economista senior y analista de políticas monetarias en el Banco Central de Suecia. Ha sido economista senior para preparar la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria en el Instituto Monetario en Frankfurt. Ha estado en el Banco Central Europeo como economista senior. Ha sido directora general de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea en Bruselas. Ha estado en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea en la coordinación de la Estrategia de Lisboa, en Bruselas. Ha sido jefe del Servicio y Secretaría del Comité de Política Económica de la Unión Europea, en Bruselas. Y hoy, desde el año 14, es la responsable de temas económicos de la Unión en nuestro país. Por tanto, yo creo que es la compañera de la profesión, es la colega ideal para que desde una mentalidad económica nos pueda ayudar a entender cómo están las cosas, ¿no? Pues Anne, muchísimas gracias de verdad por tener el detalle de estar con nosotros y compartir esta horita, ¿no? Gracias. Muchas gracias por sus palabras y buenos días a todos. Es un honor poder estar con vosotros esta mañana para hablar sobre la respuesta de la Unión Europea a la crisis actual y en particular sobre la próxima generación EU, o como llamamos Next Generation EU, que incluye el nuevo mecanismo de recuperación y resiliencia que ha comentado antes. Pero primero me gustaría empezar con algunas palabras sobre el impacto del crisis sobre la economía europea y española. Creo que es importante empezar de este punto de vista. Es cierto que la economía mundial y de la Unión Europea atraviesa la mayor recesión de su historia. Todos los Estados miembros de la Unión, los trabajadores, las empresas se han visto afectados por las consecuencias de la pandemia. Y tras la segunda ola de infección en la segunda parte de este año y las nuevas medidas de contención, es probable que el impacto económico de la pandemia sea más prolongado de lo que esperábamos anteriormente. Además, mientras que todos los países están afectados, sabemos que el impacto económico de las medidas de contención y confinamiento han tenido un impacto asimétrico, con ciertos sectores y países mucho más afectados que otros.
Y lamentablemente España es uno de estos países más afectados, lo sabemos. En las previsiones macroeconómicas de la Comisión que hemos publicado hace más o menos un mes ahora, prevemos una contracción de la economía española de 12,4% este año. Es la contracción más acentuada en toda la Unión. Y el impacto de las finanzas públicas, ya sabemos, es significativo, con un déficit fiscal superando los 12% o una deuda alcanzando 120% del PIB. Y además tenemos el problema con la tasa de desempleo que sigue por encima de 16%. Ha subido y se quedará encima del 16%. Las medidas para limitar la pérdida de puestos de trabajo, como por ejemplo en España los ERTEs y el apoyo al sector empresarial ha amortiguado el impacto. Esperamos que la economía se recupere con fuerza pronto, pero es cierto que esta recuperación será desigual. Y no completa en los próximos 2 años. En el año que viene prevemos que España va a crecer un 5,4%, pero todavía se prevé que el nivel de actividad al finales de 2022 se mantenga unos 3% por debajo de su nivel en 2019, antes de la crisis del COVID. Y las consecuencias de la pandemia en España se ven especialmente agravadas por la alta proporción de empleo en las pymes, con una menor capacidad de ajuste interna. También por la importancia de sectores que son particularmente afectados por las medidas de contención y confinamiento, donde la recuperación también va a ser un poquito más lenta que en otros sectores, y estoy hablando en particularmente del sector del turismo. Y además tenemos el problema de la alta tasa de contratos temporales. Es el grupo que han sido afectados, los primeros a ser afectados por desempleo, y está afectando de manera elevada a los jóvenes, que es un grupo ya vulnerable desde antes. Entonces, ¿cuál fue la primera respuesta de Europa? La magnitud de la crisis ha exigido una respuesta de política sin precedentes a todos los niveles, tanto nacional como a nivel europeo. La respuesta de la Unión ha sido, desde mi punto de vista, decisiva, y Europa ha demostrado que se puede actuar con rapidez cuando es necesario. Puede mostrar solidaridad cuando debe y también cambiar cosas. Los gobiernos también han movilizado sus presupuestos para financiar muchas medidas para proteger a sus economías, las familias y empresas. Y el Banco Central ha actuado rápidamente con determinación con su programa de compras de deuda. Es uno de los claves de este principio. La Comisión estableció un marco temporal para ayudas estatales y ha activado la cláusula de escape general en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y en esta manera estamos facilitando para los Estados miembros que puedan tomar medidas necesarias fiscales para apoyar proteger sus economías. Y a través de el nuevo instrumento que llamamos SURE o SURE, tenemos la capacidad total de algunos 100.000 millones de euros para ayudar a mantener a personas en empleo y apoyar a las empresas. Este dinero está destinado en España
a financiar los artes. Hasta ahora, la Comisión ha puesto en disposición este dinero a 18 Estados miembros y España va a recibir algunos 21,3 mil millones de este nuevo instrumento SURE. Pero a pesar de estas respuestas inmediatas y contundentes, era claro que no era suficiente. No cumplieron con todas las necesidades para apoyar la recuperación después de la crisis y para garantizar los objetivos económicos, sociales y medioambientales a largo plazo de la Unión Europea. Y es por eso que en mayo la Comisión Europea presentó su plan para que los países puedan salir de esta crisis más fuertes, más modernos y mejor preparados para los desafíos del futuro, los desafíos ecológicos y digitales. Y fue un gran plan Marshall, basándose también en la idea de solidaridad con los Estados miembros más afectados. Este plan de recuperación está basado en el nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2020-2027. Se está basado entonces en un mecanismo o instrumento ya existente, no hemos inventado algo nuevo en este sentido, pero también un nuevo instrumento que llamamos la próxima generación de la UE, o en inglés Next Generation EU. Esperamos que la implementación de este nuevo instrumento puede generar un 2% adicional del PIB bruto adicional para 2024 y contribuir a crear millones de nuevos puestos de empleo. ¿Qué es entonces este nuevo instrumento de próxima generación EU y cómo funciona? El 21 de julio, sobre la base de la propuesta de la Comisión y el concepto de solidaridad, el Consejo Europeo finalmente alcanzó un acuerdo político histórico, verdaderamente histórico, sobre un paquete total de 1,8 billones de euros para una recuperación sostenible, inclusiva y ecológica. Más de 1 billón de euros proviene del presupuesto plurianual y el resto proviene de este nuevo instrumento Próxima Generación EU. Un refuerzo temporal que asciende a 750 mil millones de euros de fondos europeos. Estos fondos adicionales se dirigen a todos los países de la Unión, pero sobre todo a los que más están sufriendo debido a la crisis. Se componen dos partes, una de transferencias y subvenciones de 390 mil millones de euros y una parte de préstamos de 360 mil millones de euros. De este total, algunos 77 mil millones de euros se destinarán a potenciar la política de cohesión tradicional, pero en corto plazo, como llamamos el REACT EU, y va a potenciar también otros programas ya existentes como el Horizonte Europa, el InvestEU, que llamamos el Fondo Juncker, Desarrollo Rural, el Fondo de Transición Justa, entre otros instrumentos. Pero el elemento central y nuevo es la nueva generación EU. Es el mecanismo de recuperación y resiliencia, con un porte sin precedentes de 662
1.000 millones de euros. Este mecanismo se basa en el objetivo de que la Unión logre una economía competitiva, basada en la sostenibilidad, en la cohesión, y para construir una economía más fuerte y adoptándola en particular a la transición verde y digital. Como he comentado, el apoyo está disponible para todos los Estados miembros, pero se concentrará en los más afectados, como España, ahí donde las necesidades también de resiliencia sean mayores. España se beneficiará de unos 140.000 millones de euros de estos fondos, de los cuales 60.000 millones de subvenciones y de estos del nuevo mecanismo, y algunos adicionales 12.000 millones de subvenciones de REACT-EU, que es la potenciación de la política de cohesión. Eso en total significa que unos 72.000 millones de transferencias directas a España de los 140.000 millones en total. La pregunta entonces es cómo se puede acceder a estos nuevos fondos y el mecanismo de recuperación y resiliencia. Para poder acogerse del mecanismo, cada país debe presentar un plan nacional de recuperación y resiliencia, incluyendo tanto las inversiones como reformas que proponen. Los requisitos son bastante estrictos, deben abordar los retos de política económica de la Unión Europea, las recomendaciones específicas por país acordados en el semestre europeo, significa particularmente reformas estructurales. Los Estados miembros también deben demostrar que las inversiones y reformas contribuyen en una manera significativa a intensificar su potencial de crecimiento económico, la creación de empleo, la resiliencia económica y social, y cómo hacer frente a las transiciones ecológica y digital. Los programas deben incluir también objetivos y hitos para facilitar el seguimiento de la implementación de los planes y para asegurar el desembolso de los fondos. Los fondos dependen de los hitos. No son como los fondos estructurales tradicionales, que dependen de pagos y implementación y pagos de intervenciones específicas. Para contribuir a la transición verde y digital, cada plan nacional debe incluir 37% como mínimo de gastos relacionados con el clima y la protección del medio ambiente. Y además, los países deben proporcionar pruebas que ninguna de las otras medidas en el programa incluya elementos dañinos y que cumpla con el principio de no causar daño significativo. Do no significant harm, como llamamos en español. Además, cada plan debe incluir un nivel mínimo de gasto de 20% relacionados para promover la transición digital. Esto significa que más que casi 60% de estos fondos deben ser relacionados con la transición ecológica y digital. Además, tenemos algunos que llamamos flagships europeos, aunque que los planes nacionales reflejan la situación nacional de cada país. También tenemos algunos desafíos comunes que requieren una respuesta conjunta.
Por lo tanto, estamos animando a los países a incluir en sus planes inversiones y reformas en 7 ámbitos emblemáticos europeos que llamamos en los flagships y que con beneficios tangibles para la economía y los ciudadanos de toda la Unión. Se trata de activación, se trata de la puesta en marcha temprana de tecnológicas limpias con perspectiva de futuro, la aceleración de desarrollo y el uso de energías renovables. En el ámbito 2, renovación se centra en la mejora de eficiencia energética de edificios, tanto públicos como privados. En el ámbito 3, carga y repostaje, el fomento de tecnológicas limpias para acelerar el uso de transporte sostenible, que es accesible e inteligente, aumentar la red de estaciones de carga y repostaje y la amplificación del transporte público. En el 4 área del flagship de conexión significa el despliegue de la banda ancha, el 5G y redes fibra. En el ámbito de modernización se trata de digitalización de las administraciones y los servicios públicos, amplificación, aumento de las capacidades industriales europeas en materia del nube, el desarrollo de procesadores de máxima potencia, etc. Y el último ámbito de los flagships es recapacitación y mejora de las habilidades, que incluye la adaptación del sistema educativo, apoyando competencias digitales y una educación y formación profesional que se dirige a todas las edades. Y aquí quiero dar un ejemplo concreto en relación con el flagship europeo Renovar, que tiene como objetivo de mejorar la eficiencia energética y de recursos de los edificios públicos y privados. Este no solo va a contribuir sustancialmente a alcanzar los objetivos climáticos, va a crear oportunidades para empresas locales, en gran mayoría pymes, y crear nuevos puestos de trabajo y fomentar el desarrollo digital y viviendas inteligentes. Y al mismo tiempo puede contribuir a aliviar la pobreza energética. Entonces, esto es para dar un poquito un ejemplo que como estos flagships son proyectos de ganancias para todos. Y estamos pidiendo a los Estados miembros de incluir este tipo de proyectos en sus planes nacionales. Para terminar, algunas palabras sobre el proceso de evaluación de los planes nacionales. A partir del 15 de octubre, los Estados miembros han podido enviar sus proyectos de planes o elementos de sus planes y entrar en un diálogo con la Comisión. Este diálogo es muy importante para garantizar que los planes finales respeten las condiciones establecidas al nivel europeo y que los planes sean ambiciosos y de alta calidad, de modo que puedan aprobarse después rápidamente y no hay retraso con el desembolso de dinero. Los planes definitivos deberían presentarse antes del 30 de abril el próximo año 2021. Después, la Comisión dispondrá de 2 meses para evaluar los planes finales y el Consejo aprobará la evaluación de los planes por mayoría cualificada de base de una propuesta de la Comisión. En este momento, cuando el Consejo ha aprobado el Plan Nacional
los Estados miembros pueden acceder a la prefinanciación en 2021, que son algunos 10% de su el dinero que está destinado al país. Y a partir de este primer desembolso, el desembolso de los fondos dependerá de que los Estados miembros alcancen estos metas y hitos que han establecido en sus programas. Para asegurar la implementación exitosa y completa de los planes, permítame hacer un hincapié en la importancia de la apropiación nacional, y para ello consideramos que todos los planes deben desarrollarse en una estrecha cooperación con todos los socios pertinentes al nivel nacional, regional y local, autoridades, interlocutores sociales y empresas. Todos estos actores tienen un papel muy importante a jugar para la implementación exitosa de estos planes, y que este dinero de verdaderamente pueden cambiar cosas. Para concluir, el acuerdo del Consejo Europeo en julio fue un acuerdo tanto histórico como sin precedentes. Ahora tenemos que trabajar nosotros con los Estados miembros para asegurarnos que los programas son de alta calidad. Serán meses muy intensos queremos hacerlo bien, y estamos convencidos que será un tiempo bien invertido porque es una oportunidad única para Europa. Muchas gracias. Supongo que hay muchas preguntas, pero yo soy disponible para responder. Bueno, que estamos agradecidos, somos nosotros por tu intervención. Vamos a seguir un poco el esquema que hemos ido siguiendo en estas sesiones. Voy a empezar yo, después seguirá mi colega Salvador Marín. Hemos ido recogiendo estas preguntas que hemos recibido antes de colegas y de personas interesadas, y voy a empezar yo. La primera pregunta nos dice: ¿los planes de recuperación deben incluir tanto reformas como inversiones, o solo inversiones? Las dos cosas. El mecanismo proporciona apoyo financiero de gran escala tanto para inversiones como reformas. Por lo tanto, estos dos elementos, las inversiones y las reformas, deberían efectivamente ir de la mano y apoyarlo mutuamente y reforzarse mutuamente. Es importante que se reúnan como un paquete coherente y que las reformas garanticen las condiciones adecuadas para que estas inversiones después den sus frutos. Y por esta razón, como indiqué anteriormente, los planes nacionales deben abordar eficazmente los desafíos específicos de cada país que hemos edificado en el semestre europeo. No solamente puede incluir inversiones, pero tiene que dar respuestas contundentes a estos desafíos estructurales de las economías. Después aquí hay dos preguntas que las voy a hacer juntas, porque aunque no son lo mismo, van en la misma dirección. ¿Con qué herramientas o mecanismos va a supervisar la Comisión Europea la efectiva orientación de los fondos hacia los fines que se persiguen, ¿no? Y la otra pregunta es: ¿cómo piensa la Comisión prevenir y reaccionar ante el fraude y la corrupción en relación a estos mecanismos de recuperación y resiliencia? El principal instrumento son los planes nacionales de recuperación y resiliencia. La Comisión va a evaluar la ambición y la coherencia de esos planes en función de una serie de criterios y del reglamento específico que define este mecanismo.
las prioridades políticas de la Comisión, identificadas en la encuesta anual de crecimiento sostenible, la coherencia con la transformación ecológica y digital, y hemos especificado todos estos requisitos en las orientaciones proporcionadas a los Estados miembros para ayudarles a preparar sus planes. He mencionado ya también que en comparación con los fondos estructurales, este marco para el desembolso de los nuevos fondos se basa en la consecución de hitos y metas y se basa en el rendimiento y no en el reembolso de pagos efectuados. Estos hitos y metas deben ser ambiciosos, pero también realistas y construir un elemento clave de los planes nacionales. Intentando responder a la segunda parte de su pregunta, además de la prefinanciación de los Estados miembros, se van a beneficiar cuando se aprueban los planes. La liberación de fondos depende que alcancen dichos hitos. Esto implica, en cierto modo, que los proyectos más maduros pueden ser priorizados, pero también deben encajar en una estrategia más largo plazo y cumplir con los objetivos generales nacionales de la Unión Europea. Pero la pregunta un poco era qué mecanismos para prevenir el fraude, ¿no? Es lo que es los mecanismos para prevenir el fraude, ¿no? Del fraude, bueno, la Comisión busca una estrecha cooperación con los Estados miembros para proteger los intereses financieros de la Unión. Y esto implicará un mecanismo de control de auditoría para evitar cualquier irregularidad. Es una estrategia que basa en la confianza de los sistemas de control de los Estados miembros. Primero deben explicar los sistemas de medidas concretas que van a aplicar para prevenir y detectar y corregir si hay conflictos de interés, corrupción o también fraude. Y si la Comisión detecta deficiencias graves al evaluar el borrador del plan, vamos a exigir que se aborden y corrigen estas deficiencias en su plan final. Además, la Comisión puede realizar controles ex ante si hay sospechas específicas y también controles ex ante y suspender el desembolso si hay sospechas de irregularidades graves y también aplicar controles ex post y recuperar una cantidad proporcional. El tema es como controles, basarse en un sistema nacional, después controles ex ante y ex post que sean como proporcionales. Gracias. Bueno, pues una pregunta así un poco más general. La Comisión ha proporcionado orientaciones bastante detalladas y exigentes a los Estados miembros para la preparación de sus planes nacionales de recuperación y resiliencia. ¿No entra esto en conflicto con la propia identidad nacional, ¿no? con el libre albedrío nacional? Sí, la propiedad nacional de los planes es clave para asegurar la implementación efectiva a largo plazo y por eso los Estados miembros deben asumir la responsabilidad de reforzar sus propias economías, mitigando el impacto económico y social de la crisis, abordando los retos a largo plazo y todo esto mientras sean coherentes con las prioridades de la Unión Europea. Garantizar la propiedad nacional es también la razón por qué invitamos a los Estados miembros a describir cualquier consulta y contribución de los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas relevantes en la preparación y la implementación del plan.
y en particular en el ámbito de transiciones ecológicas y digitales. Hemos publicado algunas orientaciones a los Estados miembros para ayudarles a preparar sus planes y aquí también estamos haciendo este hincapié en la necesidad de involucrar todas las partes interesadas en los Estados miembros en el desarrollo del plan. Una cosa, bueno, como muchos países de la Unión, España es un país muy descentralizado. Ya ha contestado el papel de de los gobiernos locales y descentralizados, pero hay una pregunta sobre el papel, ¿no? Darle una vuelta al papel de los gobiernos regionales, ¿no? En el caso español autonómico, ¿no? ¿Cuál es el papel en este proceso? Los planes de recuperación y resiliencia se preparan al nivel nacional. Es importante por la coherencia de los planes, pero no obstante de eso es evidente que hay un rol importante al nivel regional y tanto local en el desarrollo de estos planes. La Comisión fomenta específicamente la participación interesadas los parlamentos nacionales y las autoridades regionales y locales. Y como he dicho, la apropiación y el apoyo es importante también desde el nivel regional. Las autoridades regionales y locales también tienen competencias clave en el ámbito de la implementación de los planes nacionales. Por ejemplo, las regiones tienen competencias legislativas, ejecutivas y ámbitos como agricultura, comercio, servicios locales y el turismo. Y también competencias para elaborar legislación derivada de la legislación central. Y por eso es importante involucrar este nivel en el desarrollo de los planes. Y además, en la implementación de las recomendaciones específicas por país, debido a estas competencias regionales, las regiones también desempeñan un papel clave en la aplicación de estas recomendaciones. Por ejemplo, en España, la implementación completa de la ley del mercado único, que si está implementada plenamente, puede presentar muchas oportunidades nuevas para empresas y particularmente los pymes. Aquí tienen un papel muy importante de asegurar la implementación efectiva al nivel regional. Yo hago la última pregunta antes de pedirle a Salvador que siga con las preguntas. Y perdón por las preguntas. Nosotros aprovechamos tu detalle de estar aquí, aunque exprimimos un poco a la persona, pues queremos aprovechar. El gobierno español presentó sus planes, España puede, para acceder al mecanismo de recuperación y resiliencia en octubre. ¿Qué opina la Comisión sobre estos planes? Es una pregunta un poquito delicada, pero la Comisión ha tomado nota del anuncio de las autoridades españolas de las prioridades recogidas en este documento que se llama España puede. El documento hace hincapié en lo verde y lo digital y también se centra en las recomendaciones a España en el contexto del semestre europeo. Está bien. También identifica áreas de reforma e inversión que puedan apoyar la recuperación, una recuperación que es más inclusiva
y efectiva. A este momento, este documento no constituye un plan nacional de recuperación y resiliencia, pero los anuncios realizados proporcionan un punto de partida prometedor, identifican áreas clave, pero al final todo tenemos que ver los detalles y las propuestas, ideas específicas para pronunciarlos, y esto va a tardar. Presenta una buena base para diálogo con España sobre contenido y para asegurar que cuando España presenta su borrador, que este borrador puede ser aprobado de una manera expediente y para que España pueda acogerse de los fondos. Salvador, ¿no? Por favor. Muy bien, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a Anne, muy interesante su exposición. Hemos recibido, como ya ha dicho Valentín, de PIC diferentes preguntas, aunque esta creo que ya la ha contestado. España entendemos que va a recibir los 140.000 millones de euros y entendemos que deberá, o sea, los fondos se empezarán a recibir a partir, como usted bien ha dicho, a partir del 30 de abril, cuando en los 2 meses siguientes aprueben esta aplicación, un 10%, ¿no? Es cuando España podrá empezar a recibir estos fondos. Vale, los plazos no son están exactamente específicas, pero primero quiero destacar que la Comisión no está en condiciones de confirmar la asignación total de los fondos disponibles a cada Estado miembro en esta fase, pero de base de las estimaciones que tenemos la aportación a España se trata de estos 140.000 millones de euros. Antes que entre en funcionamiento el mecanismo de recuperación y resiliencia debe completarse una serie de medidas legales. Todavía no tenemos el acuerdo en el Consejo Europeo. Esperamos que no habrá problemas. Pero la fecha límite de presentar sus planes es a finales de abril el año que viene. A partir de ahí, la Comisión tiene algunos 2 meses para evaluar el plan y presentar su evaluación al Consejo que va a aprobar este plan. Hay plazos ahí también entre que la Comisión termina su evaluación y el Consejo puede tomar una decisión, esperamos, positiva. Y ahí es cuando este plan está aprobado por el Consejo que España puede beneficiarse de estos 10% de prefinanciación. Y a partir de ahí depende de cuando España pueda lograr los hitos del programa que podamos hacer otros pagos durante el año que viene y los siguientes años. Muy bien. Por tanto, entendemos que ese primer 10% y luego, en función de que se cumplan los objetivos que se hayan puesto en el plan, podrán seguir viendo los siguientes desembolsos. Sí, exactamente. Sí, pero no es como cada semana que hay un poquito un pago, que es, hay plazos como 2 veces al año que hay un pago o desembolso a los Estados miembros. Depende que han cumplido con los hitos o no.
Entre las inquietudes de todas las preguntas que nos llegaron, usted conoce muy bien que la Comisión Europea presentó pues, en marzo una nueva estrategia industrial para una Europa ecológica, usted también lo ha dicho, digital y competitiva, es decir, hay que cumplir un requisito del 37% del gasto elegible en estos ámbitos. Y dentro de ella, el rol de la PYME era, y así se decía, clave. De hecho, ayer tuvimos la ocasión de asistir a un speech de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en United, donde lo remarcaba. Y ahí concretamente establece esta estrategia, que una estrategia específica para las pymes que tiene como objeto reducir la burocracia, que eso es ayudar a las numerosas pymes europeas a desarrollar su actividad, usted también lo ha dicho. Bien sabe usted, y todos sabemos, y también los que nos han hecho las preguntas, que en Europa se viene apoyando el lema de Think Small First, piensa en pequeño primero, y el de Smart Regulation. Pero hay cierta inquietud, no sé si la palabra es inquietud o sensación, de que el hecho que esto a veces es difícil de implementar, ¿no? Es como un lema, ¿no? Pues la pyme siempre le cuesta que todo esto le llegue. En este sentido, estos instrumentos que ustedes nos han presentado hoy, que usted ha presentado hoy, que son pues muy bienvenidos, ¿qué relación tendrían con esta estrategia que le he indicado, si hay alguna? ¿Y qué cree usted que papel jugarán las pymes y cómo en todo ello? Es una pregunta larga y va más allá del enfoque de la discusión de hoy, pero también requería una respuesta bastante elaborada para cubrir todo. Pero es verdad que la Comisión siempre está intentando tomar iniciativas para mejorar el funcionamiento, reducir la burocracia, que procedimientos sean más efectivos. Siempre respetando las competencias nacionales. Esto significa que estamos publicando como iniciativas, planes de acción estratégicas, pero no estamos tomando como iniciativas legales al nivel europeo porque no tenemos siempre esta competencia. Pero estas como iniciativa también tiene un valor muy importante para avanzar en este ámbito al nivel europeo, intercambiar buenas prácticas y todo eso. Muy bien. Eso es importante hay creo que he dado un ejemplo en relación con este flagship antes de renovar cómo estos fondos pueden llegar a las pymes. Yo he dicho que hay estas aportaciones, que el 37% del gasto debe ir en el ámbito digital, ámbito ecológico, y 20% en digital, pero no hemos establecido un porcentaje específico que tiene que llegar a la pyme. Es para cada Estado miembro decidir cómo repartir este dinero. Pero creo que el rol de los pymes, las necesidades de las pymes también está recogido en este documento que ha publicado el gobierno de España. España puede, que hay acciones específicas en el ámbito de potenciar la pyme. Muy bien. A ver, es cierto que las siguientes preguntas se iban un poco en esta línea, quizá algunas serían más a nivel nacional, pero bueno, yo se la voy a hacer por si usted cree conveniente darnos alguna pincelada. Si una empresa, no sé si hay algún mecanismo, si una empresa quiere pedir un apoyo para un proyecto concreto, financiación reembolsable o subvención, las preguntas se las ha agrupado todas, aunque sea larga, y usted ya las gestiona como usted vea conveniente. Pues a quién y cómo debería solicitarlo, qué requisitos y condiciones se les va a exigir, si sabe usted si los requisitos y condiciones serán los mismos para una gran empresa que para una pyme,
los economistas y los que han hecho las preguntas tienen muy claro que son muy importantes los proyectos tractores, es decir, los que las grandes empresas presentan, y eso es así y es importante, pero no sabemos o no saben si esos proyectos deben contar obligatoriamente con un tanto por ciento de pymes, y si no es así, si se está a tiempo de implementarlo. Es como he hecho hincapié que estos planes son nacionales, es importante por la apropiación nacional y cada Estado miembro tiene que desarrollar sus planes en línea con las recomendaciones o las guidelines que hemos presentado. Y como he dicho, no hay como requisitos explícitos en el ámbito de que cuánto debe ir a los pymes, pero en la construcción y la preparación de estos planes hay muchas oportunidades para la pyme. Y el sector pyme representa una gran parte de la economía. Y en particularmente hay mucho aquí si el pyme puede intentar presentar proyectos en el ámbito digital y en el ámbito verde, porque hay casi 60% de estos fondos que deben gastar en este ámbito. Y como esto solamente para indicar que hay muchas oportunidades, pero no hay como una aportación específica para la pyme. Muy bien, entendemos entonces también que los proyectos que la ventanilla de los proyectos será una ventanilla nacional, no habrá otra ventanilla europea, sino que las empresas que quieran deberán tocar la ventanilla nacional, ¿correcto? Sí, es importante de comprender que estos nuevos fondos, el mecanismo, la gobernanza de estos fondos es distinto que como los fondos estructurales más tradicionales, que tienen otro mecanismo de gobernanza y donde también empresas pueden participar en licitaciones al nivel europeo para obtener fondos. Esto es toda esta la gobernanza de estos fondos es nacional con los mecanismos que van a poner en marcha al nivel de España, y creo que lo que pueden hacer empresas, pymes que tienen ideas, pueden contactar los ministerios adecuados para discutir sus planes y ver cómo puedan participar y acogerse del dinero de este plan. Pero la responsabilidad es al nivel nacional. Muy bien, pues ya solo quedan en las dos últimas preguntas resumen, que yo creo que ya la ha contestado usted, que es cómo se relaciona todo este mecanismo de recuperación y resiliencia con otras iniciativas como el REACT-UE y los programas de la política de cohesión y SURE. Ya ha hablado usted no sé si quiere añadir algo de esta relación o de estos programas de política de cohesión, o no hace falta. Este mecanismo de recuperación y resiliencia y otros fondos e instrumentos de la Unión Europea son completamente complementarios. El mecanismo de recuperación y resiliencia apoyará reformas e inversiones a medio plazo, en particularmente, como he dicho antes, en el ámbito de tecnológicas, ecológicas y digitales, y para la resiliencia económica, social de las economías. Y los recursos del mecanismo pueden complementarse con recursos de la política de cohesión, que deben abordar intervenciones a largo plazo, más largo plazo.
tenemos que evitar que haya una doble financiación, pero estos mecanismos de control al nivel nacional europeo, con esto vamos a asegurar que no hay doble financiación de proyectos individuales, pero el dinero son completamente complementarios. Es importante que las metas, los objetivos son los mismos, no son distintos. Estupendo. Ya por último, aunque usted también ha hecho alguna mención, a efectos del deadline, usted ha contado los plazos, ¿no? Hasta 30 de abril, luego el 30 de abril habrá 2 meses para que se tome la decisión final. Bueno, algunas noticias que se oyen pues desde Polonia y Hungría, pues que si han vetado en principio este bloqueo del marco plurianual. No sé si usted nos puede apuntar algo más en qué situación estaría este tipo de bloqueo, o si no tenemos información adicional respecto a ello. Me lo han preguntado desde varias instancias. Sí, es verdad que hay un bloqueo actual presentado por Polonia y Hungría, pero no me corresponde especular sobre esos temas. No soy parte de las negociaciones y la información que tengo es limitada. No puedo decir mucho sobre este punto. Los líderes de la Unión Europea acordaron 3 cuestiones en el Consejo Europeo Extraordinario en julio: el marco financiero plurianual, la próxima generación UE y la condicionalidad de Estado de Derecho. Hay un acuerdo. La Comisión apoya firmemente este acuerdo y que suscribieron todos los líderes en julio, y por eso creemos que es posible una solución a este desacuerdo actual. Somos optimistas. Muy bien, pues perdone por tantas preguntas, pero hemos podido resumirlas aquí. Había muchísimas. Probablemente todavía quedan algunas preguntas, pero... Le cedo la palabra a don Valentín Pi, nuestro presidente, y él ya que proceda como... Anja, has visto que empezamos el tiempo y terminamos el tiempo. Nos hemos marcado una hora, y yo de verdad, todos sabemos que los que nos dedicamos a esto de la economía y somos conscientes de lo importante que es todo esto, somos conscientes de estos acuerdos que usted ha dicho que son históricos, ¿no? De la Unión Europea, lo que está haciendo, por ejemplo, con las vacunas, es espectacular, ¿no? La opción que no nos damos cuenta, el hecho que está haciendo con las vacunas, la planificación, el hecho de lo que está haciendo el Banco Central Europeo y los acuerdos tan rápidos. Y ahora usted nos ha ayudado muchísimo. Esto es un tema que está hirviendo, que habrá que ver cómo termina esto de los acuerdos de la Comisión y el Parlamento. De hecho, nosotros con esta sesión con usted vamos a empezar una serie de charlas y de información que vamos a enviar, que lo hemos hecho bajo una marca que es New Generation EU, actuar para crecer. Y lo que vamos a hacer es las próximas semanas, meses, es toda la información que tengamos, es intentarla difundir, intentarla que sea fácil de entender, y usted nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Nos ha ayudado muchísimo para... Espero que sí. Puede estar tranquila que lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Espero que haya demostrado que Europa también puede. No, hombre, lo que hay... Creo que ha pasado este año y las consecuencias que Europa ha estado a la altura de verdad. Y, ¿Qué pasaría si el Banco Central Europeo no estuviera haciendo lo que está haciendo, ¿no?
Vale, especular que es sobre este tema no quiero, pero vamos a ver lo de... la respuesta del Banco Central ha sido muy importante. Después el tema de las vacunas, el tema de las vacunas. Sí, las vacunas también, es el próximo reto, cómo distribuir todas estas vacunas a la gente. Pero bueno, ¿Qué estrategias vamos a aplicar para distribuir? No, bueno, pero desde fuera la estrategia de la Comisión de invertir en diferentes procesos de investigación en vacunas al objeto esto es una jugada que nacionalmente no podríamos hacer. Y después este paquete de ayuda que usted ha explicado, es que estos, bueno, los que nos dedicamos a esto, pues lo valoramos, ¿no? Y pues, coordinar estos esfuerzos ha sido un reto importante, es verdad. Bueno, pues muchas gracias. Sabe que como colega sabe que usted me vas a permitir que te tutee, sabes que es tu casa también. El Consejo de Economistas y por tanto la organización colegial se pone a tu disposición. Y nada más, bueno, y en nombre del Consejo General y de los colegios, agradecer una vez más a los colegas y personas interesadas que asistáis de una manera tan numerosa y esperemos por nuestra parte, ella seguro que lo ha hecho bien, por nuestra parte que la organización haya sido la correcta y nada más. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que tengas buen día. Muy bien, gracias. Gracias, adiós.